Comenzando con la teoría de límites, vamos a comenzar con un enfoque informal, una definición informal de la idea de límite. Y bueno, vamos a definirla aquí en el tablero virtual. Y para esto vamos a guiarnos con una imagen primero. Entonces, queremos hablar de límites, vamos a hablar del límite de una función cuando tiende a algún valor. Vamos a tomar por aquí un valor A. Y supongamos que tenemos algo de este estilo. Lo que podemos ver, esperen, este tablero creo que ya estaba ocupado. Listo. Lo que podemos ver es lo siguiente. Si tenemos acá el número A y acá una función de este estilo, una función f de x, entonces vamos a establecer lo siguiente. Lo que quiero analizar es, a medida que yo me aproximo al número a este valor A, tanto por izquierda como por derecha, a través de elementos del dominio, me voy acercando a esos números, a ese número A, ¿qué va pasando con los elementos en las imágenes? Por ejemplo, si empiezo a tomar elementos a derecha, voy tomando estos puntos, observen que las imágenes, a su vez, si ustedes proyectan estas imágenes sobre el eje Y, ¿qué pasa con las imágenes? A ver, miremos esto. Por acá tendremos la imagen de este punto. Acá tendremos la imagen de este otro punto. Por aquí tendremos la imagen de este otro punto. Entonces observen, a medida que yo me voy aproximando al número A por la derecha, las imágenes se van aproximando también a un valor en este caso, ¿sí? Cuando me aproximo por la izquierda, entonces vamos a aproximarnos por la izquierda. Voy tomando aquí también puntos que se aproximan a A por la izquierda. Esto nos va dando una secuencia de imágenes, ¿sí? Una secuencia de imágenes que al parecer se van acercando a ese mismo valor. Se van acercando a este mismo valor. Este mismo valor. Este es el comportamiento que queremos ver, ¿vale? Para decir que el límite existe. Es decir, ahora sí vamos a la definición informal de límite. Definición informal de límite. Entonces, vamos a decirlo de la siguiente manera. Bueno, sea f una función sea f de una función definida para un intervalo. Para un intervalo i, vamos a poner acá entre paréntesis, donde a pertenece a i, una función definida para todo, bueno, para un intervalo i, excepto posiblemente en el número a. Excepto posiblemente en el número a. ¿Sí?
quiero que la función esté definida para todo elemento allí, excepto posiblemente en el número A, ¿vale? Ahora decimos lo siguiente. Si al hacerse, bueno, vamos a poner arbitrariamente próximo, al hacerse arbitrariamente próximo al número A, al número A, por derecha y por derecha y por izquierda, por derecha y por izquierda, las imágenes se van haciendo arbitrariamente, arbitrariamente próximas de un número L, de un número L real, coma, entonces decimos que el límite de f de x cuando x tiende a A es L. Es L. Acá vamos a hablar de notación. Vamos a establecer de una vez algo de notación. Algunas cositas de notación. Cuando escribamos de esta manera, esto se lee como x tiende a, cuando eso se lee como x tiende a, de la misma forma, entonces podemos decir f de x tiende a L, ¿cierto? F de x tiende a L. De una vez vamos a establecer la notación para tendencia lateral. Resulta que yo me puedo aproximar al número A por derecha. Es decir, como vimos nosotros en la imagen, acá los puntos azules estaban aproximándose a A, pero por la derecha. Esa forma de aproximarse se denota como x tiende a A por derecha. ¿Sí? Y se lee así. X tiende a por derecha. X tiende a ese número A por derecha. También podemos establecer entonces la tendencia por izquierda. X tiende a A por izquierda. Bueno,
A partir de esta notación se establece directamente la misma definición de límite. De la misma definición de límite establecemos una notación para esa definición. ¿Cuál es esa notación? Es la siguiente. Límite cuando x tiende a A de f de x es L. Y se lee de esa manera. Límite cuando x tiende a de f de x es L. Vamos a ponerlo así. Bien, tenemos esta notación. Vamos a poner también la notación de los límites laterales. Límite cuando x tiende a por derecha de f de x. Y el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x. Cuando x, vamos a ponerlo así, x tiende a por derecha de f de x, ¿cierto? Ya dijimos cómo se lee esta notación. Y esto entonces límite cuando x tiende a por izquierda de f de x. Vamos a ver entonces este concepto de límite, cómo podemos interpretarlo a partir de, por ejemplo, una tabla de valores. Resulta que con una tabla de valores nosotros podríamos hacernos a una idea de cuál puede ser el valor del Profe, límite. ¿puede subir un poquito, por favor? Claro, Ok, ya, profe, gracias. ¿vale? Resulta que con una tabla de valores nosotros podemos hacernos a una idea de cuál puede ser el valor del límite. Sin embargo, esto bajo ninguna circunstancia va a representar un proceso válido para decidir cuál es el valor del límite. Bien, entonces, bueno, vamos a tomar una función, ejemplo. En esta función, f de x, 3x al cuadrado más 1, sobre 2x menos 3. Y quiero analizar el límite cuando x tienda a 1, ¿vale? El límite cuando x tienda a 1. Para esto vamos a hacer una tablita de valores. Vamos a darle valores aquí a x y a ir calculando los valores f de x. Entonces, me voy a aproximar primero a 1. Vamos a decir aquí entonces lo siguiente. Hacer una conjetura sobre el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Vamos a hacer una conjetura sobre esto. Entonces, nos vamos a empezar acercando por la derecha.
Vamos a empezar acercándonos por la derecha y acercándonos por la derecha tenemos los siguientes valores. Bueno, uno puede tomar varios valores, pero la idea es acercarme lo suficiente por derecha. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el 1.2, que está a la derecha de 1. Vamos a tomar el 1.1, el 1.05, el 1.001 y luego vamos a tomar 1.0001. Con estos valores debería poder hacerme una idea de, hacia dónde se dirigen las imágenes, si es que se dirigen a algún lado. Bien, entonces vamos a tomar la calculadora, vamos a poner esa función allí en la calculadora y vamos a empezar a evaluar en esos puntos. Cuando vale 1.2, está dando menos 8.86. Cuando vale 1.1, está dando, ¿cuánto les está dando? Menos 5.78. Sí, señor. Cuando vale 1.05, ¿cuánto les da? Menos 4,78. Menos 4,78. A ver, vamos haciendo un análisis. Pregunta, primera pregunta. 1.2 está cerca de 1 por derecha. Podríamos decir que es un valor cercano. No. La cercanía resulta que esa cercanía es relativa. A ver, ahora yo les pregunto, ¿el 1.05 es cercano al 1 por derecha? Sí. ¿Y este por qué sí, el 1.2? ¿Por qué no? Pues, profe, yo diría que todos son cercanos. Lo que pasa es que hay unos más cercanos que otros, sí, unos que se aproximan más y nos Bueno, permiten. hay unos que están más cercanos que otros, es verdad, pero resulta que la cercanía es algo relativo. Es algo relativo. Puede ser que para nuestros intereses, dependiendo de la función, el 1.2 sea lo suficientemente cercano. Puede ser que el 1.05 aún esté muy lejos para lo que queremos nosotros. A ver, les digo, ¿cuándo podemos ver que estamos suficientemente cerca en el análisis de un límite? Si ustedes miran, de 1.2 a 1.1 cambió bastante, ¿cierto? Cambió en 3 unidades. Cambió en 3 unidades. Entonces, esa variación es muy grande. De 1.1 a 1.05 cambió en exactamente una unidad. Ese cambio todavía es muy grande. Vamos a mirar en 1.001. ¿Cuánto da? Menos Menos 4,01. 4,01. Menos 4,01. Menos 4.01. Si ustedes observan acá, todavía está variando en 7 décimas. ¿Sí? Todavía está variando en 7 décimas. Entonces, aún el 1.05 se encuentra muy lejos. Se encuentra muy lejos del valor 1 para nuestros intereses. Miremos ahora esto evaluado en 1.0001. ¿Cuánto Da da? menos 4,001. Menos 4,001. Si ustedes observan acá ya no varió en décimas, ¿cierto? El primer decimal es igual, varió en al menos una centésima, ¿sí? Varió en al menos una centésima. Entonces la variación ya no es tan grande. Esa variación ya no es tan grande. Ahora sí podemos decir que estamos cerca del 1 para lo que es este límite.
Repito, puede ser que nosotros para un límite nos acerquemos incluso con ese valor 1.001, pero cuando calculo el valor 1.00001, es decir, con 4 ceros, la variación sea todavía muy grande. Si esa variación en las imágenes todavía es muy grande, entonces aún sigo estando lejos. Todo este tema de la proximidad es muy relativa a la función. Las cantidades, cuando nosotros hablamos de números, hablar de números grandes o de números pequeños, es realmente ambiguo, es realmente ambiguo. A ver, les pongo un ejemplo. Si de pronto usted tiene un negocio y al hacer el balance mensual de ese negocio, el balance mensual de ese negocio, tiene un descuadre de 2 millones de pesos. Vamos a ponerlo en pesos colombianos. Tiene un descuadre de 2 millones de pesos. ¿Eso es mucho o es poco? Mucho. ¿Qué dirían ustedes? Mucho. Mucho, ¿no, profe? Demasiado, profe. Mucho, vale. Entonces ahora vamos a ponerlo un poco en contexto. Si resulta que usted es el encargado del área financiera del grupo de almacenes Éxito en Colombia y encuentra que en el mes hay un descuadre de 2 millones de pesos, vuelvo a preguntar, ¿es mucho o es poco? Ahí sí sería poco. Sería poco. Eso porque, si es la misma cantidad, ¿por qué ahora es poco? Pregunto. Pronto por la cantidad de plata que se está manejando, ¿no? Exactamente. Entonces observe, los 2 millones siguen estando ahí, sigue siendo la misma cifra. Pero ¿por qué ahora resulta ser poco? Resulta ser poco en contraste de la cantidad de dinero que se está manejando, como dijo el compañero, en contraste con la cantidad de ingresos, ¿cierto? Y con la cantidad de egresos que se tiene en el mes. Entonces, para una empresa del tamaño de la cadena de almacenes Éxito a nivel Colombia, tener un descuadre de 2 millones de pesos en el mes, yo creo que eso de hecho sería lo que les gustaría a ellos que ocurriera, ¿no? Esos descuadres tienen que ser de alguna manera un poco más grandes porque siempre hay, por alguna otra razón, hay alguna pérdida de mercancía, hay mercancía que caduca, ¿cierto? Entonces ahí se pueden analizar esas cosas. Pero si ahora le pregunto, de pronto su negocio es una venta de empanadas en la esquina del barrio. ¿2 millones de pesos serán mucho o serán poco? Demasiado. Muchísimo. Mucho, profe. Muchísimo, ¿cierto? Robaron al señor. Entonces un descuadre de ese estilo será demasiado. Entonces ahí podemos entender, las cantidades por sí solas, muchachos, no dicen nada. O sea, que yo diga el 1.0001 está cerca del 1, no sé, depende. O sea, si eso es una cantidad que es, o sea, que es aceptable para hablar de cercanía o no, depende de qué, del contexto. Y resulta que el contexto en este caso lo está dando la función, ¿sí? Lo está dando la función. ¿Por qué lo está dando la función? Cuando nosotros en este contexto vemos que las variaciones aún siguen siendo significativas, quiere decir que aún no estoy lo suficientemente cerca. Cuando las variaciones empiezan a no ser tan significativas, ¿sí? Entonces quiere decir que ahora sí estoy algo cerca, ¿sí? Igual en el contexto de los negocios, 2 millones de descuadre para almacenes éxitos no es algo tan significativo como lo puede ser para un puesto de empanadas en una esquina, ¿sí? No es, eso sí sería muchísimo,
más significativo el cambio. Entonces, en ese sentido, es que uno debe siempre manipular las cantidades o al menos pensar en las cantidades. Las cantidades por sí mismas no dicen nada. Por sí misma, una cantidad no dice nada. Tendrá que decir algo en términos de algo, de algún referente, algún contexto. Bien, la idea es que acá nosotros nos acerquemos, muchachos, hasta un momento en el cual podamos, a partir de lo que está allí, establecer alguna conjetura, ¿sí? Y esa conjetura la vamos a poder establecer cuando se ven valores muy cercanos, ¿sí? Cuando se ven valores muy cercanos. Entonces, al menos lo que podemos conjeturar por ahora es que el límite, cuando x tiende a 1 por derecha de esa función que es 3x al cuadrado más 1 sobre 2x menos 3, al menos, según lo que estamos viendo acá, parece que esto va hacia menos 4. ¿Sí? Parece que eso va hacia menos 4. Vamos a ver qué pasa por izquierda. Entonces vamos a tomar acá x f de x. Y empezamos a tomar valores por izquierda. Por ejemplo, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99 y 0.999. Vamos a tomar estos valores y nuevamente vamos a mirar en la calculadora cuáles son los resultados de la función en esos valores. Y bueno, en 0.8, ¿cuánto da? ¿Cuánto da en 0.8? Menos 2,08. Menos 2,08. ¿Cuánto da en 0,9? Menos 2,85. Menos 2,85. ¿Cuánto da en 0,95? Menos 3,37. Menos 3,37. En 0,99, Menos 3,86. menos 3,86. En 0,99, Menos 3,98. menos 3,98. Si ustedes observan, aún tenemos una variación considerable. Acá tenemos una variación, no sé, de unas 5 décimas. Acá ya tenemos una variación de, no sé, una décima con 2 centésimas, pero una décima tal vez todavía es una variación grande para lo que queremos nosotros. Entonces vamos a tomar un valor más. Vamos a tomar el 0.9999. ¿Cuánto da eso? Menos 3,99. Menos 3,99. Bueno, como podemos ver aquí ya la variación no es tan grande, ¿cierto? Ya no es de una décima, sino de una sola centésima. Entonces acá podemos aceptar que estamos empezando a acercarnos considerablemente. A partir de esto podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de 3x al cuadrado más 1 sobre 2x menos 3, al parecer también es menos 4. Y ojo, digo al parecer, ¿por qué? Como les dije, una tabla de valores puede ayudarme a hacerme una idea
y dependiendo también de qué tan buena sea mi tabla de valores, puede ayudarme a hacerme una idea de hacia dónde van las imágenes, ¿sí? Porque bueno, acá tengo un valor cercano, relativamente cercano a menos 4. Pero, ¿qué tal que de pronto esto no vaya a menos 4, sino a menos 4, 0, 0, 0, tal vez tenga 10 ceros y un 1 y ahí se estacione, ¿sí? ¿Qué tal que esto se quede en menos 3.99999 y no pase a menos 4? Bien. Entonces acá tenemos solamente una conjetura. Tenemos una conjetura. Primera conjetura, podemos conjeturar que el límite por derecha es menos 4. Conjeturar. ¿Qué es una conjetura? Pregunto. Profe, una pregunta acerca de la anterior, antes de que pasemos al tema. O sea, ¿Sí? quiere decir que el límite de una función, o sea, de la misma función, cuando se acerca, pues, ya sea por izquierda o por derecha, tiene que darme el mismo. Ya vamos a hablar de eso. Depende de la naturaleza de la función. Ah, listo, profe. Bueno, pregunto nuevamente, ¿qué es una conjetura? Como un juicio formado por algo. Una posible respuesta, pero pues no podríamos decir que realmente es correcta. Es una suposición. Es una suposición, exacto. Es una suposición que de momento no está confirmada, ¿sí? Que de momento no se ha confirmado. Entonces, una conjetura es algo que yo supongo, bueno, que de alguna manera tengo cierta evidencia para pensar que es cierta, ¿sí? Las conjeturas tampoco es que se hagan solo porque se me ocurrió, solo porque de pronto yo digo, bueno, el límite de esta función yo voy a conjeturar que es 12 porque hoy es 12. No, eso no es una conjetura, ¿sí? La conjetura tiene que ir basada en evidencia, pero tal vez esa evidencia no, no tiene la suficiente fuerza para poder decir con certeza que eso es así. Bien. ¿Pueden hacer algún ejemplo de alguna conjetura? Profe, se me ocurre quizás lo de la teoría del Big Bang. Habla un poco más fuerte, por favor. Profe, podría ser la teoría del Big Bang. O sea, realmente no se puede decir que antes no había nada o que sí había. Bueno, esas son conjeturas. Y observe que conjeturas como esas, ¿en qué se basan? Esas conjeturas se basan precisamente en la observación del universo, valga la redundancia, del universo observable, y viendo que el universo está en expansión, ¿cierto? Que está en expansión, que cada vez las cosas están más lejanas entre sí. Entonces, claro, eso lleva a la idea de por qué el universo se está expandiendo de cierta forma, por qué las cosas se están alejando. Y a partir de ese tipo de observaciones se empezó a conjeturar, se conjeturaron varias cosas. Y una de las cosas que se conjeturó basado en esa evidencia fue que el origen del universo fue a través del Big Bang. Bien, pero hay conjeturas que de alguna forma pueden tener cierta evidencia que la apoye, pero que no termina de comprobarla, ¿sí? Que no termine de comprobarla. Cuando, no sé, uno ve algún accidente de tránsito en el cual tal vez los involucrados no pueden dar fe de qué fue lo que ocurrió, lo único que se puede hacer es conjeturar. ¿Basado en qué? En la evidencia, en el rastro que hayan dejado los vehículos, en la forma en que fue el choque, o sea, en la que se ve cómo quedaron tal vez los vehículos, etcétera. Se puede conjeturar algo basado en esa evidencia, ¿sí?
Pero resulta que las conjeturas necesitan algo más que evidencia. A veces las conjeturas se establecen basado no tanto en la evidencia observable, sino pensando en que no hay evidencia que la refute. Resulta que en matemáticas las conjeturas son muy por el estilo. Claro está que se llega a alguna conjetura pensando en alguna idea. Ustedes tal vez deben estar familiarizados ya con esta conjetura. La conjetura que se planteaba hace ya varios años era la siguiente. No existen A, B y C enteros positivos tales que A a la n más B a la n sea igual a C a la n, donde n, bueno, vamos a ponerlo así, n también es un entero positivo, y n es mayor o igual que 3. ¿Cómo se llama esto? Teorema de Fermat. El último teorema de Fermat. Resulta que el último teorema de Fermat, hasta que finalmente Andrew Wiles logró demostrar la conjetura de Taniyama-Chimura y con alguna relación ya demostrada anteriormente, se pudo demostrar que esto es verdad, pasó de ser una conjetura y ojo, esta conjetura, la última conjetura de Fermat, realmente se mantenía como conjetura, como algo que se suponía que era verdad. ¿Por qué? No precisamente porque se supiera que no existían elementos A, B y C que no satisfacieran la ecuación, ¿cierto? Sino precisamente porque no se podían encontrar elementos que refutaran esto, ¿sí? Entonces, como les digo, hay conjeturas que en algunos momentos se establecen con evidencia en la que permite pensar que las cosas son así, ¿sí? Pero hay conjeturas, sobre todo en matemáticas, hay conjeturas que se establecen a partir de evidencia también, pero apoyado en qué? En la no posibilidad de encontrar algo que la refute, algo que diga, bueno, eso es mentira, ¿vale? Esta es más de este estilo. Y de hecho, a lo largo de la historia, muchos matemáticos trataron de mostrar que esto no era verdad y nunca tuvieron éxito. Todos estos intentos que podríamos pensar que pueden ser fracasos, realmente representaron un avance en la teoría de números y en la teoría de las matemáticas. ¿Por qué? Porque tratando de encontrar que esto era mentira, se desarrollaron nuevas teorías, se desarrollaron nuevas ideas, y aunque esas ideas no lograron mostrar que esto era mentira, esas ideas hicieron que la teoría de números en el campo de las matemáticas avanzara y tuviera un desarrollo importante. Entonces, a veces esos fracasos no son del todo malos, o esos malos intentos o intentos fallidos no son del todo malos. Esta conjetura pasa de ser conjetura a teorema una vez es demostrado. Esta conjetura en matemáticas pasa de ser conjetura a teorema una vez es demostrada, y esta fue gracias a Andrew Wiles. Entonces acá tenemos nosotros nuestras conjeturas. Estas conjeturas son basadas en qué evidencia? En lo que vemos en la tabla. En lo que vemos en las tablas podemos establecer esa conjetura, ¿sí? Podemos establecer esa conjetura, pero por ahora no podemos decidir si esto es correcto o no. Basándonos en lo que vemos en la tabla y el comportamiento por derecha y el comportamiento por izquierda, puedo establecer una conjetura general alrededor del valor del límite. El límite ya no cuando tienda a 1 por izquierda o por derecha, sino cuando tienda a 1,
de 3x al cuadrado más 1 sobre 2x menos 3 es menos 4. Esta es nuestra conjetura. Es nuestra conjetura. Bien. ¿Por qué no es válida una tabla de valores para poder garantizar el valor de un límite? Porque resulta que en la misma definición del límite dice que debemos aproximarnos arbitrariamente. Arbitrariamente podríamos cambiarlo con, en lugar de decir, si al hacerse arbitrariamente próximo al número A, podríamos decirlo como de la siguiente manera. Si al acercarse al número A tanto como se quiera, ¿sí? Puede cambiarse eso de esa manera y sigue teniendo la misma idea. Entonces, acá yo no me he acercado a A tanto como quiero. ¿Qué tal que quiera acercarme al número 1 mucho más? Tal vez ya no con 3 ceros, tal vez con 10 ceros. ¿Sí? Resulta que las tablas de valores son finitas. Y al ser finitas, no me puedo aproximar de una manera arbitraria, como lo dice la definición. Puedo aproximarme hasta donde tal vez me sienta conforme, pero eso de ninguna manera es un acercamiento arbitrario. ¿Y qué pasa? Que la tabla de valores eh, no puede anticipar ni resolver el siguiente problema. Suponga que de pronto tenemos acá nosotros una función y esta función en el número A tiene este comportamiento. Acá tiene este comportamiento así, acá tiene como un punto abierto y acá hace así. Cuando nosotros vemos esto así, diríamos, bueno, ese límite es L, es este valor L. Cuando me aproximo a por derecha y por izquierda, las imágenes van a L. Pero, ¿qué pasa si yo hago una tabla de valores y la tabla de valores me da esa conjetura? Y luego, tal vez tenga la posibilidad de graficar todo esto. Hago un zoom aquí. Hacemos allí un zoom. Y luego de hacer el zoom encontramos lo siguiente, que la gráfica aquí de pronto hace algo de este estilo. Y de pronto acá lo que tiene es un salto. Así sea un salto pequeño, de pronto tiene un salto. ¿Sí? Es decir, que por acá viene la línea donde pasa L. De pronto este valor al que yo me había aproximado, puede ser, no sé, L más 0,0001. ¿Bien? Y ese sea el límite por derecha finalmente. Y el valor por izquierda al que yo me había aproximado puede que sea L menos 0,0001. Y que esos sean los límites laterales finalmente. Y es decir, que el límite lateral por izquierda y por derecha no son iguales y no se van a seguir acercando a L. Tal vez ahí se detienen. Si esto llega a ocurrir en una función, esto no lo voy a poder evidenciar en una tabla de valores a menos de que haga muchos elementos. ¿Sí? Es decir, que me acerque cada vez más, pero haciendo esa tabla muy grande. E incluso así, aunque la tabla tenga 1000 casillas, 1.000.000 de casillas, sigue escapándose este problema. Si una función tiene un problema como este, se va a seguir escapando del análisis de una tabla de valores. Bien, por eso una tabla de valores bajo ninguna circunstancia representa un proceso válido o suficiente para determinar con certeza el valor de un límite. Solamente nos da conjeturas, pero no puedo decir ese límite es tanto porque lo puedo hacer con una tabla de valores. No, jamás. A menos de que esa tabla de valores pueda tener infinitos elementos, que teóricamente se puede construir, pero sobre la práctica no es viable. Bien.
Bueno, vamos a hablar entonces de el concepto de los límites laterales. Resulta que a partir de la misma definición podemos establecer un criterio para la no existencia del límite. A partir de la misma definición. ¿Por qué? Porque en la definición dice que si yo me aproximo al número A tanto como me sea posible, tanto como quiera, si me hago arbitrariamente próximo de A, las imágenes deben hacerse arbitrariamente próximas de ese número L. Pero de pronto yo puedo aproximarme por derecha y por izquierda, puedo hacerme arbitrariamente próximo por derecha y por izquierda. Entonces ambos límites, los límites laterales, deben aproximarse al mismo valor, ¿sí? Si el límite por izquierda y el límite por derecha se aproximan a valores distintos, entonces no hay forma que se cumpla con la definición de límite, ¿sí? No hay forma de que cuando me aproxime arbitrariamente el número A, las imágenes vayan a un valor L, ¿ok? Esto nos ofrece algo que vamos a conocer como el criterio. Bueno, es un criterio para la no existencia del límite. Criterio para la no existencia del límite. Es un criterio, más adelante veremos otro. Y ese criterio dice lo siguiente. Si el límite, cuando x tiende a A por derecha de una función f de x, es una cantidad L1, es una cantidad L1, y vamos a poner lo siguiente, acá voy a decir perteneciendo a los reales, y el límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x es una cantidad L2, también una cantidad real. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es que esos límites existen y toman valores reales, ¿vale? Si esto ocurre y L1 es diferente de L2, entonces el límite cuando x tiende a A de f de x no existe. Quiere decir que si los límites laterales existen y son diferentes, el límite en A no existe. Ese límite no existe. Profe, ¿Vale? eso es lo que yo le estaba preguntando ahorita, ¿cierto? Sí, señor. Eso es lo que usted estaba preguntando ahorita, que si cuando el límite exista, bueno, que si los límites laterales deben dar lo mismo. Deben dar lo mismo si yo quiero que o bueno, si lo que necesito es que el límite exista, ¿sí? Deben dar lo mismo los límites laterales para concluir que ese límite existe. Si los límites laterales son diferentes, entonces directamente decimos que el límite como tal no existe, ¿vale? Que ese límite no existe. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos porque quiero que este concepto de límite es la sección 2.1 en la cual vamos a definir estas cositas. Ese concepto de límite quede bastante claro. Resulta que cuando nosotros estamos hablando de esa proximidad del número a veces podemos confundir esa proximidad
y malinterpretar algunos ejemplos. Entonces, ojo, vamos a poner aquí una observación. Observación. Cuando nos aproximamos a un número A, para el cálculo de un límite, coma, debemos hacerlo a través de elementos, voy a poner en esto en otro color, a través de elementos en el dominio de la función. Debemos hacerlo a través de elementos en el dominio de la función. A través de elementos en el dominio de la función. No podemos hacerlo a través de otros elementos. Ya les voy a mostrar a qué me refiero con esto. Cuando nos aproximamos entonces a un número A para el cálculo de un límite, debemos hacerlo a través de elementos del dominio de una función. Y el ejemplo que nos va a ayudar a pensar en esto es lo siguiente. Ejemplo. Quiero que piensen en dos cosas. Bueno, de hecho en tres cosas. Primero en la definición de límite. Segundo, en el criterio para la no existencia del límite que tenemos acá en pantalla, el que acabamos de ver. Y tercero, en esta observación. Quiero que piensen en esas tres cosas para conjeture cuál es el valor de, primero, vamos a hablar del límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Segundo, quiero analizar el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x. Y tercero, quiero analizar el límite cuando x tiende a 0 de f de x, donde la función f de x, vamos a poner aquí f de x abajo, donde f de x es, si x es mayor que 0, vamos a poner acá la función seno de x. Y si x es menor que 0, vamos a poner aquí la función menos tangente de x. Ojo, por ahora no tenemos muchas herramientas, lo único que tenemos como herramientas es una tabla de valores y por eso les estoy pidiendo que hagan una conjetura, no que den el valor exacto con argumentos. Quiero que hagan una conjetura, ¿vale? Quiero que hagan una conjetura, que traten de analizarlo con una tabla de valores, cada uno de estos casos. Y bueno, que me digan cuál es el valor de cada uno de estos límites. Y a partir de la evidencia que muestre la tabla de valores, me digan algo, ¿vale? A ver, vamos a tomarnos unos minutos para eso. Entonces, quiero que trabajen en eso. Profe, ¿me hace el favor y me deja ver el último límite, el 3?
Gracias.
Bueno, muchachos, ¿cómo les fue? Conjetura para el primero. ¿Tienen algo? Profe, ahí me dio por izquierda menos infinito y por derecha más infinito. Lo que podemos ver entonces por izquierda y por derecha es que los valores no se acercan a nada, ¿cierto? Por ejemplo, por derecha, los valores de las imágenes, a medida que me acerco al cero, no se acercan las imágenes a nada. Cada vez crecen y crecen y crecen más, ¿verdad? Y por izquierda cada vez decrecen, decrecen, decrecen más. Como ninguno de los dos límites laterales existe, ninguno de los dos va a existir, se puede ver allí. ¿Cómo puedo ver yo que los límites laterales existen? En la tabla de valores. Cuando veo que las imágenes se aproximan cada vez más a un valor, ¿cierto? En este caso vemos que las imágenes se están aproximando a -4 por izquierda. Y por derecha también vemos que las imágenes se van aproximando a -4. Pero cuando vemos el primer caso aquí y empezamos a mirar la tabla de valores por izquierda o empezamos a mirar la tabla de valores por derecha, las imágenes no se van acercando a nada. De hecho, cada vez se deben ir alejando más, más y más y más. Podemos decir que los límites laterales ninguno existe y en general esos límites laterales no están como yendo hacia el mismo lado. Entonces, de esto podemos conjeturar que este límite no existe. Del segundo, ¿qué podemos conjeturar del segundo? Profe, ¿me puede repetir lo del primero? ¿Por qué no existe? Que no la entendí muy bien. En el primero se puede ver que no existe porque los límites laterales no se están acercando a un valor en específico. Si usted mira, por ejemplo, en esta función y toma por derecha una tabla de valores, no sé, toma 0,1, toma 0, 0,1, 0, 0, 0, 1 y empieza a mirar esto. En 0,1, ¿cuánto da esto? Eso debe dar como 10. En 0,01 debe dar 100. En 0,001 da como 1000. Es decir, acá vemos que las imágenes no se están acercando a ningún lado, ¿cierto? No se están acercando a nada, como si ocurría en el ejemplo que teníamos antes. Si ustedes veían, a medida que yo me iba aproximando en X, me iba aproximando a 1 por derecha, ¿cierto? Iba de 1,2 hasta 1,0001. ¿Qué pasaba con las imágenes? Las imágenes cada vez se iban acercando más a -4. Podíamos ver este comportamiento. Por eso la conjetura es que esto era -4 por derecha. Sin embargo, en este primer ejemplo, en este primer ejercicio, a medida que me voy acercando cada vez más, por derecha en X, las imágenes no se van acercando a nada. De hecho, cada vez se están alejando más. Se están alejando más. Y lo mismo va a pasar cuando analice el límite por izquierda. Como cada vez se están alejando más, se están distanciando más esas imágenes, esos límites laterales no existen y por lo tanto podemos decir que este límite tampoco existe. Tampoco existe. Bien. Bueno, quiero que me digan qué pasa en el segundo caso, en el segundo ejercicio. Profe, ahí sí llega como tal a un límite, pero uno de sus, por así decirlo, de sus lados, digamos de izquierda, no presenta valores. Sale error.
y de su lado derecho sí, sí presenta valores. Entonces, ¿qué podríamos decir de eso? Que no existe un límite porque, digamos, los valores que toma como la función no están dentro de su dominio, digamos, de la parte izquierda, por ser negativos y tener una raíz cuadrada. Vale, en este segundo ejemplo, quiero que lo tratemos con el siguiente cuidado. ¿Por qué? A ver, algo que pueden notar para este segundo ejemplo, es lo siguiente. Bueno, el compañero dice, cuando yo me aproximo por derecha, límite cuando x tiende a 0, por derecha en raíz de x, ¿hacia dónde se iban aproximando las imágenes? A 0, profe. A 0. Listo, entonces límite por derecha es 0. Esta es la conjetura. ¿Qué pasa con el límite por izquierda? Límite cuando x tiende a 0 por izquierda de raíz de x. ¿Qué puedo decir de este límite? Que se No acerca a 0 existe, también. sale error. Podemos decir que no existe. A ver, esta anotación la definimos al principio del curso, ¿cierto? Esto quiere decir no existe. No existe ese. Entonces, ¿qué puedo decir del límite cuando x tiende a 0 de raíz de x? El límite como tal, ya no por derecha y por izquierda, sino el límite como tal. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el valor de ese límite? No existe. ¿Y por qué no existe? Porque cuando L1 y L2 son diferentes, no existe el límite. Vale. Entonces, Profe, señor, pues yo diría que sí existe porque de igual manera se acerca al 0, ¿no? ¿cómo así que de igual manera se acerca al O centro? sea, por izquierda, cuando nosotros nos acercamos a 0, hallamos el límite de 0, igual se acerca a 0, ¿sí? ¿Quién se acerca a 0? ¿Las imágenes? Las imágenes, sí, cuando lo hallamos por izquierda. Pero cuando variamos por izquierda, por ejemplo, si yo x tomo el valor menos 0,2, ¿qué pasa con la imagen? ¿Cuánto es la imagen? Son los números imaginarios, ¿no, profesor? Indefinido, o sea, ¿qué imaginaria? Pues gráficamente Pero parece acá no que podemos... Esto realmente, recuerda que estamos hablando de funciones reales con variables reales. Es decir, que acá estas imágenes en los reales como tal, no existen. No existen. ¿Sí? Claro que va a existir en los complejos, sí. Raíz de menos 0,2 es raíz de 0,2 por i, por la unidad imaginaria. Sí va a tener solución en los complejos, pero acá estamos trabajando siempre con variables reales. Variables reales y resultados reales, ¿cierto? Porque recordemos que las funciones que trabajamos tienen como conjunto de partida los reales y como conjunto de llegada los reales. Por lo tanto, no podemos tomar acá valores que empiecen como reales y terminen allá en valores del estilo a más bi, ¿cierto? Porque algo complejo resulta que no pertenece a los reales. Por lo tanto, no tengo imagen, allí no tengo imagen. No tengo imagen para la función en menos 0,2, en menos 0,1. En los negativos no tengo imagen. Ninguna de estas imágenes existe. ¿Bien? Ninguna de esas imágenes existe. Pero este límite da 0. Este límite da 0. Y les voy a explicar por qué. Resulta que el criterio para la no convergencia, la no existencia del límite,
Dice que si L1 y L2 son diferentes, entonces el límite no existe. Sí, pero ojo, cuando L1 y L2 existan. Si L1 y L2 existen y son diferentes, entonces el límite no existe. Pero en nuestro ejemplo, ¿ambos existen? No. ¿Verdad? Entonces no puedo usar el criterio para la no existencia de límite en ese ejemplo. ¿Sí es claro por qué? Porque para poder usar este criterio es necesario que ambos límites existan, que los límites laterales existan y que sean diferentes para concluir que el límite como tal no existe. Si alguno de esos dos límites no existe o ambos límites no existen, no puedo usar este criterio como tal. Por otro lado, acá es donde va a cobrar mucha importancia esta observación. Cuando nos aproximamos a un número A para el cálculo del límite, debemos hacerlo a través de elementos del dominio. Debemos hacerlo a través de elementos del dominio. Desde ese punto de vista, la aproximación por la izquierda ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué? Porque los elementos a izquierda del 0 no están en el dominio. No están en el dominio de la función. ¿De acuerdo? No están en el dominio de la función. Entonces, aproximarme por izquierda no tiene sentido. Precisamente no tiene sentido porque no lo estoy haciendo a través de elementos del dominio. ¿Vale? Si ahora, como les dije, quería que pensaran en tres cosas. En la definición, ¿cierto? En lo que es el criterio y lo que era esa observación. El criterio aquí no lo vamos a poder utilizar. Ya les expliqué por qué. Porque necesito que los límites laterales existan. Y acá no puedo concluir eso, que ambos laterales existan. Si pensamos en la observación, en el hecho de que solamente voy a poder aproximarme por elementos del dominio y volvemos a la definición, ¿cierto? Volvemos a la definición. La definición dice que si cuando yo me aproxime al número A arbitrariamente, las imágenes se aproximan a un valor arbitrariamente también, entonces ese límite es exactamente L. Resulta que ejemplos como este se escapan un poco de lo que es la definición informal de límite. ¿Por qué? Bueno, acá como está en el texto, a ver dónde está la definición informal, porque ya la pasé. Acá tenemos esa definición informal y de hecho algo que puede ser confuso cuando uno lee la definición informal es esto. Bueno, dice, al tomar X suficientemente cerca pero diferente del número A, por derecha y por izquierda, ¿cierto? Por derecha y por izquierda, esto puede llegar a ser confuso. Puede llegar a ser confuso. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si no me puedo aproximar, por ejemplo, por izquierda, como en este caso? ¿Será que hay problema? En esta definición como tal, aparentemente hay problema. Esto debería decir, bueno, al tomar X suficientemente cerca del número A, excepto posiblemente el mismo número A. Cuando uno analiza la definición formal, vamos a mirar un vistazo de la definición formal, que es la sección 2.6. No vamos a entrar en detalles en el cálculo de límites con la definición formal, solamente quiero analizar la definición formal. Mucha atención, esta es una forma de definir el límite. Y miren cómo se define el límite. Suponga que f es una función que está definida en todas partes sobre un intervalo abierto, excepto en un número a en el intervalo. ¿Sí? Entonces, el límite cuando f de x, cuando x tiende a es L, significa
significa que para todo epsilon que yo tome, existe un delta tal que, miren lo que dice acá, valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Tengan en cuenta que el valor absoluto lo que va a ayudar a hacer es a medir distancias. Lo que está diciendo esto es, si f de x, si la imagen está más próxima de L que epsilon, siempre que ¿qué? Siempre que x esté más próximo del número a que el valor delta definido. Esto se comprende un poco mejor cuando nosotros hacemos por acá un gráfico. Entonces, a ver, vamos a mirar un gráfico un poco más general. Este está mejor. Entonces, observen. Acá tengo la gráfica de la función, ¿cierto? Y acá tengo mi número A. Acá tengo mi número A. Tengo mi número A. Por acá está mi número L. ¿Sí? Y observen, ¿qué es lo que hago? Tomo un intervalo alrededor de A. Estoy tomando un intervalo alrededor de A. Pero cuando yo tomo ese intervalo alrededor de A, voy a tomar puntos que estén dentro de ese intervalo. Entonces la pregunta es, si existe un epsilon, acá está este epsilon, este delta es definido, este delta es arbitrario. Si yo defino un delta, establezco un delta, establezco un intervalo alrededor de A, y a partir de ese delta puedo encontrar un epsilon de modo que siempre que yo tome un valor X que esté en el intervalo desde A menos delta hasta A más delta, las imágenes se encuentran ¿dónde? Las imágenes se encuentran en el intervalo de L menos epsilon y L más epsilon, si eso siempre ocurre para cualquier valor de delta, entonces el límite cuando X tiende a A de f de X es L. Ese límite es L. Si nosotros mezclamos esta idea a partir del concepto de distancias, ¿cierto? Es decir, nos vamos a fijar más en esta parte. ¿Qué quiere decir que el límite sea L? Que siempre que yo tome valores que estén más próximos de A que una cantidad delta establecida, si siempre que tome valores X más próximos de A que un valor delta establecido, resulta que las imágenes están más próximas que L, que un epsilon que depende del delta, ¿sí? Que algún valor epsilon que exista, entonces ese límite es L. Eso resulta que esta definición se cumple exactamente en la función raíz de X, ¿cierto? Y entonces, claro, acá va a tener mucho sentido que yo tome valores en el dominio, ¿cierto? Si yo acá estoy tomando valores de X que están próximos de A, pero estos X los estoy evaluando y quiero ver que las imágenes estén próximas de L, entonces es porque estas imágenes se pueden calcular. Y si esas imágenes se pueden calcular, es porque X está en el dominio de la función. Por eso los valores X, como veíamos acá en el dibujo, siempre que yo tome un valor X aquí, obtengo que la imagen se mantiene cerca de L. Entonces puedo hablar de esa existencia del límite. Claro, si yo estoy tomando un valor X y estoy calculando su imagen es porque la imagen existe y por lo tanto ese X está en el dominio. De allí es donde surge la observación que escribimos. De allí es de donde surge esa observación que escribimos. La observación es, siempre que voy a aproximarme al número A para calcular el límite, debo hacerlo a través de elementos del dominio. No puedo hacerlo en este caso, por ejemplo, en valores negativos. Entonces, claro, si yo me aproximo por cualquier lugar que sea posible, y ojo, voy a decir por cualquier lugar que sea posible, al cero, ¿cierto? A través de elementos del dominio, resulta que la función se está aproximando cada vez más al cero, entonces puedo conjeturar que este límite es precisamente cero, ¿vale? Puedo conjeturar que este límite sea precisamente cero. Entonces es un ejemplo
Es un ejemplo que de alguna manera nos ayuda a cuestionarnos algunos conceptos de los que estamos viendo ahora mismo y a entenderlos un poco mejor. Sí, vamos a entenderlos acá tal vez un poco mejor. Hay que pensar Una precisamente siempre en esos elementos del dominio, sí, señor. Profe, en caso tal de que, digamos que un límite, digamos que por la derecha nos dé un número real y por la izquierda no exista, o sea, el número sea distinto de cero, claro, y por el otro lado no exista, ¿qué se debe colocar en la solución? Digamos que no exista, pero que no, bueno, es que la no existencia de un límite puede deberse a varias cosas. ¿A qué puede deberse? ¿A qué puede deberse la no existencia del límite? Resulta que el límite no existe si no toma valores acotados. O el límite no existe, lo que dice el compañero, si de pronto un límite lateral, un límite por izquierda, límite cuando x tiende a por izquierda, de f de x, no exista. Vale, este límite puede ser que no exista por alguna razón. La razón más usual para que un límite lateral no exista es que tengamos la presencia de una asíntota vertical. Si de pronto nosotros tenemos una función de este estilo, que más adelante lo vamos a tratar con un poco más de cuidado en límites que involucran el infinito, es la siguiente. Suponga que acá tengo el valor a y yo tengo una función definida a tramos, por ejemplo. Y cuando yo me aproximo a por izquierda, de pronto la función hace así. Entonces algo que puedo decir es que esas imágenes no están tendiendo, no se están aproximando a un número real fijo. ¿Estamos de acuerdo? Por izquierda. No se están aproximando a un número real fijo. Por lo tanto, ese límite por izquierda no existe. Ese límite por izquierda no existe. Puede ser que por derecha sí exista. Puede ser que por derecha sí exista, que tengamos acá esto definido así. Y entonces, si por derecha existe, que tengo el límite cuando x tiende a por derecha, de f de x es una cantidad L, que es real, que existe. Y por izquierda ese límite no existe, entonces simplemente puedo decir que el límite cuando x tiende a de f de x no existe. Bien. Y mucha atención. Acá no estamos usando precisamente el criterio de la no existencia del límite, porque como ya lo dije antes, para usar el criterio necesito que los límites laterales existan, ¿cierto? Y que coincidan. Pero acá estamos usando más la definición. ¿Por qué? Porque cuando yo me aproxime a A, ya sea por izquierda o por derecha, las imágenes de A deben aproximarse al mismo valor, ¿sí? Deben aproximarse al mismo valor. Hay algo que podemos, que nosotros podríamos concluir y es lo siguiente. Si es una extensión del criterio que ya estudiamos. Si esos límites laterales no tienen el mismo valor de tendencia, el límite como tal no existe. ¿Qué es lo que contradice la definición de límite? Contradice la definición de la existencia del límite. Bien. Y acá estamos teniendo ese comportamiento. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, acá sí me puedo aproximar por izquierda, sí estoy tomando elementos del dominio. Entonces, este valor de la no existencia del límite es porque, vamos a decir acá, este no existe, pero esto es por imagen no acotada. A medida que yo me voy acercando a por izquierda, cada vez la imagen está creciendo más, es decir, esto no es acotado. Esto no es acotado. Entonces, por eso no existe el límite. Es diferente a lo que ocurre aquí. Aquí el límite por izquierda no existe, de hecho no podemos hablar del límite por izquierda. ¿Por qué? Porque no me puedo aproximar por izquierda.
¿Sí ven la diferencia? En este no puedo aproximarme por izquierda. Acá puedo decir que a izquierda no está definida la función. Acá sí está definida la función. ¿Pero por qué no existe? Porque tiene imagen no acotada por izquierda. Esas imágenes no están acotadas, cada vez están creciendo y creciendo más, ¿vale? Entonces hay diferentes razones por las cuales ese límite por un lado no existe. Básicamente las dos razones es por imagen no acotada y porque la función no esté definida. Son los dos casos para cuando un límite por lateral no exista. En el primer caso, en este primer caso no podemos concluir que el límite en el valor no existe. No podemos concluir eso. En el segundo caso, sí. En el segundo caso, sí. Bien. Básicamente es como las conjeturas, muchachos. ¿Por qué? Si ustedes miran, por ejemplo, no sé, en el segundo caso yo conjeturo que el límite existe, pero resulta que encuentro evidencia, puedo encontrar evidencia, ¿cierto? Puedo encontrar evidencia para decir eso no es verdad. ¿Y cuál es la evidencia? Precisamente cuando yo me voy aproximando por izquierda a la imagen, esta imagen no es acotada, va tendiendo a infinito. Es decir, cada vez que me voy aproximando puedo encontrar la imagen, pero esa imagen no va tendiendo a un valor. Las imágenes no van tendiendo a un valor. Entonces tengo evidencia para decir que ese límite por izquierda no existe y por lo tanto el límite como tal no existe. Pero en el primer caso no hay evidencia, ¿cierto? En el primer caso no hay evidencia. ¿Por qué? Porque por derecha dice el límite es 0, pero por izquierda no puedo tomar evidencia. ¿Por qué? Porque no está definido. Entonces no tengo evidencia para refutar esa conjetura. ¿Sí ven la diferencia? Bueno, es importante que estas ideas de camino a que terminemos el capítulo de límites se vayan refinando bastante y vayan quedando muy bien pulidas, porque en el curso de cálculo 3 van a volver a ver límites, pero ahora de funciones en varias variables. Y resulta que allá la idea puede ser un poco más compleja. Bueno, realmente va a ser un poco más compleja. Si nosotros tomamos ahora en una región plana, nosotros cuando tomamos en un intervalo el número a, ¿de cuántas formas me puedo aproximar a lo largo de la recta? Solamente por izquierda y por derecha. Pero ahora, si estoy en una región plana, ¿cierto? Tengo el plano cartesiano y tengo un punto A, B, y acá tengo una circunferencia, una bola, esto más o menos dará las veces de un intervalo abierto en R3, bueno, en R2. ¿De cuántas formas puedo aproximarme a ese punto dentro de esa circunferencia? ¿Solamente puedo hacerlo por derecha y por izquierda para aproximarme a ese punto? No, ¿verdad? Puedo aproximarme también por arriba, puedo aproximarme por abajo y de pronto ni siquiera necesito aproximarme por un segmento recto. Puedo aproximarme a lo largo de este camino, a lo largo de esta curva. Ahí me estoy aproximando. Puedo aproximarme a lo largo de esta otra curva. Es decir, ¿de cuántas formas me puedo aproximar a ese punto? De infinitas formas me puedo aproximar a ese punto. Entonces allá va a ser mucho más complejo. ¿Por qué? Porque acá en cálculo 1 solamente tenemos dos direcciones posibles para aproximarme, ¿verdad? Tengo dos posibles formas de aproximarme. Entonces eso facilita las cosas porque no tengo tantas opciones. Pero cuando estudie en cálculo 3, allá van a tener infinitas formas de aproximarse a los puntos. Serán infinitos caminos o infinitas trayectorias, ¿vale? Y eso va a complicar de alguna manera las cuentas porque no pueden hacer algo así como una tabla de valores. Allá no existe eso. No van a tener como tal una tabla de valores.
Piense que de pronto el conjunto ya no es una esfera, una circunferencia como teníamos, sino de pronto el conjunto es algo más de este estilo. Tenemos algo así y de pronto tenemos algo así. Y precisamente ese punto A está en esa intersección, ¿ok? Vamos a suponer que el dominio es lo que está acá dentro de esta figura que es como un 8. Entonces, ¿de cuántas formas puedo aproximarme? Ojo, a través de elementos del dominio. Acá se mantiene la misma observación. Debo aproximarme a través de elementos del dominio. Y eso debo tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque allá va a ser muy fácil cometer errores. ¿En qué sentido? Por ejemplo, estas curvas, la azul y la amarilla, las estoy trazando usando elementos del dominio. Pero si de pronto yo digo, bueno, yo me voy a aproximar en esta recta, y de pronto en esta recta, cuando tomo este camino, puedo concluir que el límite no existe usando este camino rojo. Resulta que esto es un error. ¿Por qué? Porque ese camino rojo no toma elementos del dominio, no me estoy aproximando a través de elementos del dominio. Entonces, el hecho de que ese límite no exista no dice nada, no dice nada, es exactamente como este. El hecho de que este límite no exista no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque no me estoy acercando por elementos del dominio. ¿Sí? Los negativos no están en el dominio de la función. No dice nada. No contradice nada. Lo importante es lo que pueda decir yo con los caminos que sí tomen elementos del dominio. ¿Vale? Que sí tomen elementos del dominio. Cuando lleguen al curso de cálculo 3, entonces esta observación va a tomar bastante importancia en el momento en el que yo quiera tomar caminos, ¿sí? En el momento en el que yo quiera tomar caminos. Y precisamente cobrará importancia, ¿por qué? Porque si de pronto uno dice, ah, bueno, si yo tomo algún camino en el cual el límite no exista, entonces ya no existe. Y si de pronto tomo un camino que no está tomando elementos del dominio, realmente estoy cometiendo un error. Realmente estoy cometiendo un error. Entonces, esta idea tiene que irse depurando y por eso le invertimos algo de tiempo, porque cuando lleguen al curso de cálculo 3 tal vez no va a haber mucho tiempo de detenerse a revisar las ideas de cálculo 1, ¿vale? Acá esto de alguna manera ya debe ir un poco más claro. Entonces, siempre que y la observación de hecho no está dada en términos de cálculo 1, puede estar dada en términos de cualquier espacio de puntos. Cuando nos aproximamos a, entonces acá en lugar de poner un número A, deberíamos poner un punto, ¿sí? Vamos a poner un punto A. Claro, un punto en la recta es un número. Un punto en el plano cartesiano es una pareja. Cuando uno establece la notación como tal de punto, pero ojo, esto también hay que tratarlo con cuidado. Si yo hablo de la recta de los reales, es un valor A. Si yo hablo del plano cartesiano, que es R2, este punto es una pareja ordenada. Si hablo ahora de, por ejemplo, R3, que es el espacio, esto es una tripla. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si hablamos de R4, que pierde un poco de interés por la imposibilidad de hacer geometría allí, pero igual se mantiene la definición, ahora es una cuatrupla y así sucesivamente. Pero no quiero que confundan estos puntos con lo que son, por ejemplo, no sé, puntos de corte. Yo he sido muy enfático acá cuando hablamos de puntos de corte. Un punto de corte precisamente es una pareja. ¿Por qué? Porque es que es un punto en R2, ¿sí? Yo no puedo decir un punto de corte es X igual a 5. Eso no es un punto, es una coordenada. Eso no es un punto en R2. Sería si acaso un punto en R, en los reales. Pero esos puntos de corte son de la gráfica, por lo tanto viven en el plano cartesiano. Por eso he sido enfático con eso. Entonces acá uno puede decir cuando nos aproximamos a un punto A, para el cálculo del límite debemos hacerlo a través de elementos del dominio de la función. Esta definición se mantiene para cualquier espacio Rn, para la recta de los reales, para R2, etc.
Esta misma observación les va a servir en cálculo 3, solamente que cambiando acá el número por punto. Y claro, si ahora hablamos de punto en R2, ¿cierto? Entonces esto es una pareja ordenada, es una pareja como lo tenemos aquí, pero se mantiene la misma observación. Esto nunca deben perderlo de vista cuando estén hablando de límites, muchachos. Para el cálculo del límite, la proximidad siempre se debe hacer considerando elementos del dominio, ¿vale? Bueno, muchachos, vamos a dejar aquí por hoy.